El conflicto entre Israel y Gaza, la guerra en la franja de Gaza, por cierto, nos ocupa también en la actualidad internacional y tenemos la oportunidad de conversar con Gabriel Ventasgal, periodista, especialista en Medio Oriente, autor del libro 300 preguntas en 300 palabras, mitos y realidades sobre el conflicto israelí-palestino, que va a estar disponible acá en nuestro país en los próximos días, si es que no desde hoy, y que bueno, que hace, recién me contó que hace muchas otras cosas, incluyendo guiones para una serie que está trabajando. Gabriel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Iván, gracias. Es buena la idea, no la vamos a contar porque supongo que... Y vamos, si no, después se nos roban la idea. Después se la roban y todo, sé que, pero está buena la idea del guión. Primero hablemos del libro, 300 preguntas en 300 palabras. Es una buena manera. Yo he estado con otros libros, he leído otros libros con preguntas y respuestas sobre el conflicto, porque es un conflicto súper difícil de asir en un sentido, ¿no? Es difícil porque la gente no está acostumbrada a entender el conflicto en el idioma del Medio Oriente. La gente está acostumbrada a traducir el conflicto al idioma que le viene cómodo a él. Claro. Entonces, te digo a nivel general, para entender el Medio Oriente tienes que ser especialista en clanes y en religión. Si tú lo que haces es traducir el Medio Oriente al idioma que te viene cómodo, dices que el conflicto es por tierras. Ajá. Porque te educan en la escuela y en la universidad que los conflictos son materialistas. Sobre colonialismo y... Claro, tal cual. Y nacionalismo, por Claro, decirlo así. imagínate que Al-Qaeda, cuando asesina a alguien, no dice ocupación, qué malo que son los yanquis. Dicen Allahu Akbar. Entonces tienes que saber de religión. Y en ese sentido... es lo nuevo, de alguna manera, lo que aporta de diferente libro, y es que te habla en el Medio Oriente, en el idioma del Medio Oriente. Ya, ¿y cómo se entiende lo que está pasando en la Franja de Gaza? Mira, hay varios factores que tienen que ver con eso. Te puedo decir a nivel general, jamás quiso lograr una victoria propagandística fundamental para quedar en la conciencia musulmana como aquel que derrotó momentáneamente al gran poderoso de la región. Y lo logró. Por ahora, jamás logró un golpe de efecto propagandístico muy importante. El que está detrás de esto es Irán. Y está detrás de esto Irán porque Israel está a punto de firmar una paz con Arabia Saudita. Y el interés de Irán era reventar esa posibilidad. Todo esto se cumple en 6 meses este domingo del ataque. Yo creo que cuando termine esta guerra, Israel va a firmar la paz con Arabia Saudita. Igual. Sí, igual. No tengo la menor duda. Porque conviene a los intereses de Arabia Saudita y de Israel. Porque hay dos factores fundamentales en Medio Oriente ahora. Uno, todo el mundo tiene miedo y entiende que Irán es un problema. Y segundo, vivimos un periodo histórico post-petrolero. Los países del Medio Oriente entienden que tienen que diversificar su economía y por lo tanto se acercan al poderoso tecnológico de la región. Entonces no creo que sea un fenómeno que Irán va a poder desbaratarlo. Irán además amenaza a todos. A través de los hutíes disparó misiles contra campos petroleros en Arabia Saudita. Entonces amenaza a varios países. Sin contar los ataques a los barcos, digamos. Tal cual. Ahora, en otro sentido, y a lo mejor estoy haciendo lo que tú criticabas, Gabriel, que es traer a la lógica de mi cabeza, digamos. Se llama West Planning. Claro, porque es como la imposición de una lógica occidental, digamos. Israel, por otra parte, está pagando un costo político enorme y de alguna manera está quedando solo. La portada del Economist hace una semana o 2 semanas era Israel solo, porque políticamente hablando, se está quedando solo porque lo que está haciendo la Franja de Gaza es inaceptable, digamos. Se está quedando bastante sola. Yo no soy tan pesimista en ese sentido. Creo que sí, que hay que entender que la estrategia máxima de Hamás fue hacer lo siguiente. Nosotros vamos a atacar, vamos a lograr un efecto propagandístico, nos vamos a retirar, vamos a intentar llevar secuestrados y nosotros vamos a medir nuestro éxito si sobrevivimos al ataque. O sea, si Israel nos responde y nosotros sobrevivimos, ganamos. ¿Cuál es la lógica? Hamás dice, la presión internacional cuando Israel empieza a atacar va a ser tan grande por la cantidad de muertos que nosotros de esa forma vamos a poder evitar que Israel nos termine de sacar de la Franja de Gaza. Debido a que esa es la lógica, Israel dice no, todo lo contrario. Nosotros no vamos a permitir de ninguna manera que el gobierno de la Franja de Gaza siga siendo de Hamás y por lo tanto vamos a seguir adelante hasta derrocar a Hamás de la Franja de Gaza y evitar que pueda reagruparse y rearmarse. Esa es la lógica. Muy bien, esa es la lógica. Entonces, ¿cómo vamos a medir el éxito y el fracaso de esto? Bueno, si Israel logra sacar al Hamás de la Franja de Gaza y que no sea más gobierno,
entonces jamás perdió. Claro, el problema es que puede ser una victoria pírrica. ¿Viste lo que pasó esta semana? Totalmente. Lo de World Central Kitchen, 7 voluntarios, 7 voluntarios humanitarios que entregando comida y que mueren en un ataque que, claro, Israel dice es un error, pero bueno, es una cosa que realmente es otra paletada más de desprestigio para Israel, digamos. Sí, yo creo que Israel disfrutó de muy buen prestigio durante la pandemia por la forma que trató el COVID, y por otro lado ahora evidentemente hay una caída de desprestigio, pero además viene acompañado por otro fenómeno, y es el resurgimiento galopante del antisemitismo, que eso te muestra que hay ciertos sentimientos que no se han curado. Entonces ahora no es que se dice odiamos a los judíos, pero da la casualidad que digamos al único país que no le permitimos hacer lo que le permitimos a todos los demás, y ese país es el país de los judíos. Entonces lo que ocurre es que ahora es verdad, mutó. El antisemitismo ahora mutó, ¿no? Antes era un antisemitismo de corte cristiano, de corte religioso, de corte de derecha, y ahora los principales instigadores y promotores del antisemitismo es la izquierda o la extrema izquierda, según el país, la inmigración musulmana y algunos medios de comunicación. Reservemos por un momento el tema del antisemitismo, hablemos un poco de Benjamín Netanyahu y su política. Esta semana también hubo protestas en Israel contra Netanyahu, que convengamos que antes del 7 de octubre también tenía una situación difícil, un gobierno relativamente frágil, de minoría escasa, o sea, de mayoría escasa, y con muchísimas críticas a su política y también a su coalición de extrema derecha, digamos. Mira, yo creo que Netanyahu evidentemente va a tener que renunciar después de esto. La lógica del ciudadano israelí es, mientras que estamos en guerra, no va a haber cambios políticos, no renuncia a los generales del ejército, que son los principales culpables, y no el principal responsable político. Ahora, la crítica a Netanyahu está centrada en la ciudad de Tel Aviv, que es la ciudad más cosmopolita de todas, y como bien has dicho, los que se manifiestan ahora se manifestaban también antes. La pregunta del millón es: ¿cuánta de la gente que se manifiesta ahora representa realmente al público israelí? Yo no estoy tan seguro, Más aún, creo que Netanyahu está interesado en que la contienda bélica se extienda para él poder recuperarse incluso políticamente. De otra manera te lo voy a decir. Si Netanyahu saca de la Franja de Gaza al Hamas, no lo va a destruir, pues no se puede destruir el Hamas, pero si lo quita del gobierno y encima hay un enfrentamiento contra Hezbollah, que es lo que va a ocurrir, va a haber una guerra contra Hezbollah en el norte de Israel, digamos. Sin duda, y después firma la paz con Arabia Saudita, puede ser que este primer ministro sobreviva una vez más, porque está en el poder ya 16 años. Ahora, lo que pasa es que el costo de eso es bien tremendo lo que estás planteando, porque el costo es de un pragmatismo, de un cinismo, si se quiere, muy jodido desde el punto de vista de Netanyahu, porque el costo son no solo los miles de muertos, sino el arrase de una población y las acusaciones de genocidio y la hambruna que se está desatando en la Franja de Gaza. Sí, lo que ocurre es que lo que dice Netanyahu es, te lo digo como escuchándolo a él dice: si nosotros permitimos que el Hamas se rearme y lo dejamos en el poder, es malo para el ciudadano israelí. Pero además, si permitimos que Hezbollah siga siendo lo que es, Hezbollah es una amenaza mucho más grave que Hamas, mucho más grave. Hamas, imagínate que tiene 24.000 soldados, Hezbollah tiene 100.000. Hamas tenía 30.000 cohetes, Hezbollah tiene 200.000. Hamas tiene 500 kilómetros de túneles, Hezbollah tiene 3.000 kilómetros de túneles. Entonces es una amenaza mucho más grande. Entonces lo que va a decir Netanyahu es: ahora que ya no tengo nada que perder, voy a por todas. Voy a darle al ciudadano israelí seguridad de que Hezbollah no va a ser lo mismo que nos hizo Hamas. Volvamos al tema del antisemitismo. Muchas veces se confunde, y probablemente desde la posición más radical de la defensa de Israel, cualquier crítica que se haga a Israel en el conflicto de la Franja de Gaza se confunde con antisemitismo. ¿Qué es el antisemitismo exactamente? A ver, tú puedes medir si una persona es antisemita de varias formas, pero la más aceptada sería decirle a alguien que está obsesionado con los judíos o con Israel, que cuando mide a los judíos lo mide de forma maniqueísta, todo es blanco y negro y todo lo que hacen los judíos está mal. Y tercero, que insulta. Entonces, cuando alguien te dice que Israel es un estado apartheid,
Bueno, hay que conocer muy poco del aparte para decir algo así. Es un insulto. Decir que Israel es un Estado nazi es un insulto. Decir que Israel hace genocidio es poco inteligente y además es un insulto. Entonces, ¿por qué insultas? Y porque se copia el modelo nazi. El modelo nazi era, antes de asesinar judíos en cámara de gas, nosotros deshumanizamos al judío diciendo que era un virus. Entonces, el antisemitismo se puede medir. Ahora, decir que todos los países del mundo tienen derecho a existir, salvo uno que no tiene derecho a existir, y por eso te llamas tú, que soy antisionista, porque no acepto que un solo Estado en el mundo tiene derecho a existir, y da la casualidad que ese Estado es el Estado de los judíos. Llama demasiado la atención. Ya, pero hay muchos países que están a favor de la solución de dos estados y hasta donde se sabe públicamente, solo Irán, la República Teocrática de Irán, es la que plantea la destrucción del Estado de Israel y sacar a los judíos Más o menos, ¿eh? Echarlos al mar, literalmente. Más o menos, porque cuando un Estado dice, por ejemplo, que Israel es un Estado colonial, que no tiene ningún derecho a existir y que le robó la tierra a los palestinos, además que históricamente es falso lo que está diciendo que como le robó la tierra a los palestinos no tiene derecho a un Estado propio. Y cuando yo escucho a alguien, por ejemplo, de un país que hace 200 años que existe, cuestionar a los judíos que viven ahí hace 3.850 años, digo, no tenés vergüenza. Que venga una persona de Venezuela, me diga que él acaba de nacer hace 200 años, que venga a decir qué derecho tienen los judíos, que aparece en la Biblia y hay 2.000 millones de restos arqueológicos que demuestran que los judíos vivían ahí, bueno, es un poco problemático. Entonces, ¿en qué otro conflicto gente dice que alguien no tiene derecho a llamarse pueblo y derecho a existir de forma independiente? Ya, pero no es la posición mayoritaria, esa, la de que Israel no tiene derecho a existir. La posición mayoritaria es la de dos estados y la posición mayoritaria es la crítica a lo que está haciendo Israel en Gaza, digamos. Y te voy a decir más. Que le podrías poner genocidio o no, digamos, pero o sea, hay crímenes de guerra, hay una cuestión excesiva, digamos. Los israelíes son los principales críticos. La crítica a Israel es correcta, es aceptada. La crítica a Israel, cuando no criticas otras cosas o pones doble estándar, ya suena medio raro. La crítica a Israel, cuando pones que no tiene derecho a existir, ya eso es antisemitismo. Ya, pero ¿estás de acuerdo en que la mayoría de los países y la mayoría de la gente más o menos sensata está por una solución de dos estados, no por negar la posibilidad de la existencia del Estado de Israel, digamos? Si revisas las redes sociales vas a ver que te van a decir... las redes sociales. Revisa las redes sociales. Si tú ves, por ejemplo, cuando para poder demostrar que alguien está haciendo genocidio, tienes que demostrar dos cosas. Tienes que demostrar intenciones y tienes que demostrar capacidades. Si esas cosas son tan extrañas como lo que dijo, por ejemplo, Sudáfrica, y lo que estás intentando hacer es demonizando a los judíos. Querés demonizar a los judíos. Ya, y eso es antisemitismo para ti. Y demonizar a los judíos, por supuesto que sí. Estamos con el escritor y periodista Gabriel Ventasgal, que es de origen argentino, como su acento delata, pero es ciudadano israelí. Y por lo tanto conoces bien la región, conoces bien América Latina. ¿Es América Latina un subcontinente antisemita? No, justamente no. De hecho, el antisemitismo es un fenómeno europeo y católico. Cuanto más católico, más europeo es el país, suele ser más antisemita. Te lo voy a decir de manera cruel. Los 3 países más antisemitas de habla hispana son Argentina, España y Chile. En Chile, la tradición antisemita está reforzada por el hecho de que tenemos una extrema izquierda que promueve el antisemitismo, tenemos una comunidad palestina muy radicalizada, tenemos un pasado de captación de nazis y tenemos también un país católico, tradicionalmente católico. Y además tenemos un problema suplementario, es que hay muy malas leyes para luchar contra la discriminación acá. Muy malas leyes. ¿Malas leyes? Muy malas leyes. ¿Por qué? Y porque, por ejemplo, en otros países de al lado, que en Argentina, que es un país con más tradición antisemita que Chile, mucho más. Bueno, los atentados que ha habido en Argentina acá no han ocurrido. Eso no. Justamente eso es la intervención de Hezbollah, de Hamas en Argentina. No está dentro de la lógica porque antisemita. El primer libro antisemita que se escribió en Sudamérica fue escrito en Argentina, en el año 1890, se llama La Bolsa. El primer pogromo, significa la primera masacre de judíos fuera de Europa, fue en Argentina. El partido nazi más importante fue en Argentina. El libro que repetía el senador Tuma, que decía que los judíos iban a la Patagonia a intentar conquistarla con el plan Andini, se escribió en Argentina. El senador Tuma repetía esa barbaridad. Pero, el senador chileno. Claro, pero es una barbaridad, una cosa que es la adaptación a América Latina de los protocolos de los aviación, o el libro de cabecera de todo antisemita. Entonces, Argentina tiene muy buenas leyes. Aprobó la declaración de INA,
forma parte de la tradición de la ley de Argentina, y Argentina lucha a conciencia con eso. España también tiene una tradición enorme antisemita, al tal punto que tú no vas a encontrar ningún literato famoso, clásico español, que no sea profundamente antisemita, salvo Cervantes. Pero Quevedo, por ejemplo, era el peor de todos. Lope de Vega escribió una novela explicando cómo a un niño le sacaban la sangre para hacer matzá, que era la acusación, Panásimo, que era la acusación de los judíos. Entonces tenemos 3 países así, pero el continente tiene un montón de población que no es antisemita. Voy a dar un ejemplo. Venezuela es muy pro-Irán. Sin embargo, la población de Venezuela no es antisemita. No es antisemita. ¿Y la población chilena es antisemita? Yo creo que no. Lo que no significa que no haya tradición antisemita, porque hay cosas que están pasando acá que llaman la atención a muchos países. El hecho de que el otro día se hayan reunido la comunidad palestina o algunos representantes de la comunidad palestina de Chile al estadio de fútbol, al estadio israelita, cuando protestaron afuera del estadio. Protestar y llamar a gente genocida y hostigar a personas. Bueno, es una actitud que es rara. Es especialmente rara. Ya, pero también forma parte de la libertad de expresión. Sin duda, lo que pasa que en muchas sociedades occidentales modernas, expresarte de esta forma, que es claramente antisemita, sí, es libertad de expresión, pero está prohibido por la ley. Inaceptable, sí. Entonces, yo creo que hay que trabajar mucho para mejorar las leyes. Contra la discriminación, contra el antisemitismo, y tomarse el tema en serio, porque el tema de manifestaciones de antisemitismo en Chile no es un tema que solamente queda acá. Yo lo he escuchado en Estados Unidos también, hablando sobre Chile, sobre que no se toma en serio un problema que tienen. Sí, hay una comisión parlamentaria que incluso metió al presidente Boric en ese. ¿Tú consideras al presidente Boric antisemita? No creo, no creo. No creo. Creo que ha tomado una actitud bastante hostil hacia Israel. Las razones por las cuales lo hace, y por un lado es clásico de la extrema izquierda, pero creo que además hay otro fundamento que tiene que ver con eso, y es que es probable que si analizas la cadencia de él hasta el momento, yo no creo que haya logrado ningún éxito político importante. Fíjate lo que ha intentado impulsar: la reforma de la Constitución. Hay problemas de seguridad en este país. Ningún éxito político en general, digamos. Claro. Pensé que no estábamos hablando del tema. Ahora, si tú me dices, a ver, ¿cuál fue tu récord? ¿Cuál fue tu récord? Y tú no tienes ningún récord. Nada mejor que subirte al carro y decir que ahora sos el paladín de los derechos humanos. Ahora, también puede tener la convicción de que Cisjordania es un territorio ocupado, de que, en fin, de que las fronteras de Israel deben ser otras, más cercanas a lo que se dictó a mediados del siglo XX. En fin, también pensaba una convicción legítima, ¿no? Es probable. Lo que pasa es que se utiliza una terminología que está muy lejos de la realidad, y empezás a utilizar palabras que son claramente demonizadoras de Israel, y además todos los países del mundo lo invitas a la feria de aérea y a una principal potencia aérea. No. Le dices que la echas y suena feucho. Tiene un tufillo discriminador que suena mal. Gabriel Ben Tasgal, una última. ¿Cuánto tiempo crees que va a durar esta guerra? En la Franja de Gaza prácticamente terminó. Quedan 4 batallones de Hamas en Rafah y quedan en Han Yunes. Están intentando ver de qué forma mueren a la población para no herir a inocentes en la zona sur. Pero prepárate, porque para mí se larga una guerra contra Hezbollah en el Líbano. Eso en el territorio del Líbano, claro. Sí. Gabriel Ben Tasgal, sobre su libro 300 preguntas en 300 palabras, mitos y realidades sobre el conflicto israelí-palestino, que va a estar disponible próximamente acá en el país. Gabriel, muchísimas gracias por la gentileza de estar aquí. Un placer. La pausa, estamos de vuelta con el Rat Pack. Conversaciones